Hola, estimados participantes. Bueno, continuando con el curso de Introducción a ROS, nos toca iniciar la lección número 3, que digamos es una de las secciones más importantes del curso porque aborda esas cosas particulares del lenguaje que tienen que ver con el manejo de memoria y algunas propiedades, reglas que deben seguirse para entender cómo se comportan primero las variables que se manejan a nivel de memoria y cómo yo manipulo ese espacio de memoria que ocupan esas variables a través de distintos modificadores, de distintas instrucciones que existen en el lenguaje para tener un control más fino, de grano fino, sobre el manejo de los valores que se almacenan en cada una de las variables que utilizamos en nuestro programa. Pero antes de entrar en concreto a lo que es el manejo de memoria, que tiene que ver con el stack, el heap, un poco diferenciar eso, vamos a hablar de las funciones. Las funciones, como existen en cualquier lenguaje, pues es una forma de yo estructurar las funcionalidades de mi código, de organizar mejor mi código, y esas funciones pues tienen unas características en ROS que también vamos a ver que están relacionados con el manejo de memoria, sobre todo lo que es el manejo de parámetros. Porque los parámetros en las funciones podemos tener parámetros por valores, parámetros por referencia, las funciones pueden o no devolver un valor y la forma en que esa función se va a comportar tiene que ver a cómo la función almacena, recibe los parámetros y cómo esos parámetros o esos valores que estoy recibiendo se dibujan o se mantienen en el stack y en el heap. También vamos a hablar de esos conceptos, de lo que es un concepto de propietario, de un dato, lo que es el préstamo y lo que es el scope o el ámbito. Ya al finalizar de la agenda, entonces vamos a trabajar con un resumen, ya abordando, digamos, recapitulando todos los conceptos que vimos hasta ahora. Ya entrando en materia en lo que respecta a lo que son las funciones, pues como le dije en un principio, es la forma de estructurar funcionalidades dentro de ROS. Y pues todos los lenguajes pues de alguna forma tienen este tipo de comportamiento. En el caso de ROS existe una función principal que es la función main. Cuando usted crea una aplicación en ROS vía el aplicativo que se llama Cargo, entonces ahorita vamos a repasar ese proceso, ya ir viendo un poco, entrando en materia ya con Visual Studio Code y pues repasando todo lo que vimos en la lección 1 y 2, seguramente en ese proceso que vamos a realizar, nos vamos a dar cuenta que esos proyectos binarios, aplicaciones binarias en ROS, tienen siempre una función main y por allí empieza la ejecución del programa. Nos vamos a encontrar que todas las funciones en ROS tienen una palabra para indicarlas, tiene una palabra reservada fn y pueden haber funciones sin argumento, en este caso se llama ejemplo, y también esta función pues no devuelve algún valor. También podemos encontrarnos que las funciones reciben argumentos, reciben parámetros y por ejemplo, en este ejemplo muy sencillo nos damos cuenta de que existe una función imprimir número que recibe un parámetro, se llama X. Si ustedes ven dentro de la sintaxis del lenguaje, nos vamos a dar cuenta que los parámetros se deben especificar el tipo de datos que va a manejar ese parámetro. Este I32, pues cuando vimos en el capítulo 1 y 2 los tipos de datos primitivos, pues equivale a un entero con signo y simplemente lo que estamos acá es imprimiéndolo. ¿No? Para un poco repasándolo, está otra vez el comando println. Realmente esto que está acá y termina en un signo de admiración es una macro. Las macros escapan del alcance de este curso, pero es una estructura dentro del lenguaje que te permite agrupar un conjunto de instrucciones, inicializar variables y todo este tema, y hacerlo y usarlo con un acceso directo. En este caso, println signo de admiración. Aquí está el formato, cómo va a llevar. Recuérdense que, y lo vimos en Lola Mundo,
Si no, pues lo refrescamos acá. Vemos una llave que abre y una llave que cierra, y el parámetro que va a ser sustituido en esa posición. Aquí está desde esa función main principal del programa, cómo imprimir ese número, y bueno, simplemente eso tiene algún resultado. Seguimos con las funciones. En este ejemplo que vamos a ver acá, es una función ya anteriormente, vimos que realmente esta función recibe parámetros pero no devuelve valores. Hay funciones que reciben parámetros y devuelven valores. En el caso de este incrementar número, donde le paso un parámetro que se llama valor de tipo i32, y este que está aquí, este menos y este mayor, es como una flechilla, nos indica que esa función devuelve un valor. En este caso, la función devuelve un valor de tipo i32. Ahí lo que se llama dentro de la función es un return anticipado. Como ustedes ven acá, cuando se devuelve un valor, no es necesario sino simplemente colocar en la última línea lo que quiero devolver la función, que debe, por supuesto, ser compatible. En este caso, valor más 1 debe ser compatible con el tipo de datos que devuelve la función, y eso es bastante estricto. Cuando usted acá ejecuta esta función y usted quiere en algún momento salir por alguna condición que se produzca dentro de la función, basta con decir return y el valor que debe ser consistente, como les dije, con el tipo de datos que devuelve la función para que esto funcione. Aquí tenemos un ejemplo un poquito completando esto que está acá, pero aquí yo declaro una variable. Fíjense que se llama valor incrementado con este LED. También lo vimos la vez pasada. La declaración más sencilla incluye LED, el nombre de la variable, y estoy llamando una función que se llama incrementar número, que lleva el valor 6. Recuérdense que es incrementar número, recibe este valor 6, le suma 1 y lo devuelve. Entonces este valor, que en este caso sería 7, se le asignará a la variable que se llama valor incrementado, y luego ese valor incrementado se pasa a su vez a otra función. Esta función se llama imprimir número, que es la anterior, lo que habíamos hablado. Pero recuérdense que esto no devuelve valores, sino que simplemente ejecuta algún tipo de funcionalidad. En este caso lo que hace simplemente es imprimir el valor que en este caso ha sido incrementado. Hay otro tipo de función, esto tiene mucho que ver con la programación funcional, que son los closures, que es una forma de representar o envolver una función con un formato más simplificado, pero a la final se comportan como una función. ¿Cómo funciona ese closure? ¿O cómo se declara? Digamos, hay una forma abreviada donde yo declaro, fíjense, esto que estoy aquí declarando es una variable, pero no es una variable que tiene un valor, sino una variable que tiene un closure. De tal manera que cuando yo haga referencia a esta variable, estoy haciendo referencia a esta funcionalidad que está especificada. Si lo ven, este closure, lo primero que vemos son dos pipes. Aquí en estos dos pipes van los parámetros que recibe el closure, y a continuación se coloca el código correspondiente en esta misma línea, donde se especifica la funcionalidad que se asocia a los parámetros del closure. ¿Qué vamos a hacer? Los closure, pues por supuesto, van a devolver algún valor. En este caso es el resultado de sumarle 1 a la variable que se pasa como parámetro. En este caso se llama x. Entonces fíjense, cuando yo defino este closure, ese closure está encapsulado, esa funcionalidad, en una variable que se llama suma 1, que lo vemos acá. Pero suma 1, al verlo, se le pasa un parámetro y ya automáticamente se activa la funcionalidad especificada en el closure. Una forma un poco más, cuando ese closure tiene varias líneas, hace varias cosas, las cosas pueden cambiar un poquito. Y es que yo puedo ese closure especificarle entre llaves. Si ustedes ven, empieza el pipe, incluso siquiera no le defino
la variable, ese cálculo de variable, de tipo de variable, se establece cuando yo le paso el parámetro. Pero quiero que vean algo. Se abre con llave, cierra con llave. Aquí dentro de este señor, dentro de estas dos llaves, está, digamos, encapsulado la funcionalidad de este closure. Ahora, fíjense que aquí ya estoy declarando una nueva variable que es interna a ese closure, que se llama, y es mutable. Recuerden cuando le coloco la palabra reservada mut, quiere decir que este valor cambia a lo largo de ese closure, y la estoy declarando de tipo i32 y le estoy asignando lo que viene por parámetro, que es x. Fíjense que aquí sí estoy haciendo una expresión de suma más 1, un contador, lo sumo dos veces y fíjense que lo devuelvo. Muy similar al manejo de funciones. Cuando yo ahora veo el resultado, simplemente ese sumador le paso el valor y estas funcionalidades se activan. Igualmente, aquí yo puedo, y quiero que vean esto caso muy particular, que ese closure, cuando yo lo defino, puede utilizar variables declaradas, establecidas fuera del closure. Aquí yo tengo esta que se llama sumar número, pero realmente ese sumar número ese closure recibe un X, y ese X se le suma un número, pero un número que está definido fuera del scope, del ámbito, y lo vamos a ver más adelante un poquito en detalle. Se le suma una variable que se llama num, pero num está declarada antes del closure. ¿Cómo lo activo? Uso el mismo macro println y lo llamo pasándole el parámetro, y recuerden que este debe coincidir con el tipo definido en el closure acá para que esto funcione correctamente. Continuando con la parte que estábamos estudiando en esta lección 3 sobre funciones, quiero aprovechar la oportunidad para, digamos, crear un proyecto vía cargo, vía aplicativo cargo, para probar toda esta parte de funciones, repasar un poco el manejo del Visual Studio Code, comprobar que todo está funcionando y ver cómo todo esto se puede ejecutar. Lo primero es que recuérdense que previo a todo este trabajo, pues habíamos instalado la aplicación, digamos el instalador, hemos ejecutado el instalador de ROS y en la plataforma en que estemos trabajando. En este caso yo estoy trabajando en Windows, no es mi naturaleza, generalmente me gusta más trabajar todo este tema con Linux, pero dado los recursos audiovisuales de PowerPoint, de todas estas herramientas de edición de video, pues decidimos para el caso de este curso trabajar en esta plataforma. Entonces ya previamente hemos instalado aquí en Windows, por supuesto, usando el instalador de la comunidad ROS, y ese ROS pues incluye el compilador y incluye una utilidad que se llama cargo, que es el manejador de paquete, con el cual también podemos compilar nuestros proyectos. Ya en las últimas secciones vamos a ver cómo cargo nos permite crear aplicaciones binarias y librerías de aplicación. Librerías como aquel tipo de cosas que yo quiero encapsular dentro de algún componente transportable, que incluso yo puedo subir a la nube o depositar un repositorio Git, y luego puedo hacer referencia en otros proyectos nuestros con algunas instrucciones en el archivo de configuración de cargo que se llama cargo TOML o TOM. Vamos a hacer entonces o repasar ese paso. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llame cargo new y vamos a llamar al proyecto funciones. ¿Ok? Fíjense que aquí automáticamente dice que el resultado de esta ejecución es que creó un binario, una aplicación binaria, y que ya está listo de usarse. Voy a ejecutar el Visual Studio Code y voy a hacer referencia vía Open Folder del aplicativo a ese proyecto que acabo de crear, se llama funciones. Yo selecciono el folder y se van a dar cuenta que en ese proceso de creación se creó la función principal main y dentro de él el típico println como la monta. Un poquito para saber si está todo correctamente. Se van a dar cuenta que cuando usted instala el ROS Analyzer,
Cada uno de estos elementos ejecutables igual pasa con unidades de prueba, que es lo que le he entregado para los ejercicios propuestos, donde ustedes deben completarlo, responder a las preguntas que están allí y tratar de que eso tenga un proceso de ejecución determinado. Eso lo permite el ROS Analyzer dentro del Visual Studio Code, que se instala como un plugin de manera muy sencilla. Ahora, si ustedes ven, este plugin, yo le doy aquí Run, bueno, y ya tengo mi resultado. Un poco para optimizar el proceso de verificación del contenido del curso y mostrando ya algunos ejemplos que ya tengo prediseñados, utilizando, pues digamos, el libro de ROS que se encuentra ya disponible en la comunidad y algunos ejemplos que he encontrado por allí en GitHub. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ciertos fragmentos de código en Visual Studio Code que nos va a permitir ver el comportamiento de las cosas que ya vamos explicando en la parte teórica. Entonces, bueno, ya atendiendo y haciendo las cosas un poco más ágiles, ya le he dejado aquí un conjunto de funciones con algunas particularidades. Estoy agregando pues una función que no devuelve nada, sino simplemente ni recibe parámetros, sino que hace algo particular, como imprimir un mensaje. Una función que retorna un valor sin parámetro, una función que recibe un parámetro y retorna un valor, que es lo que ven acá. Y vamos a ver una función utilizando un tipo de dato string. String es un tipo de dato en ROS para manejar cadenas de caracteres de longitud variable, dinámica. Y ya vamos a ver aquí un comportamiento muy interesante que quiero que vean un poquito más cuando avancemos, que va a darnos pie para tocar el siguiente punto, que es cómo se maneja esto del hit y del stack, ¿ok? Y cómo estos conceptos que ya les dije en un principio, que es el préstamo, digamos la propiedad de un dato y lo que significa el scope o el ámbito. Entonces, quería también agregar aquí una función simplemente que recibe un string, cadena de carácter dinámica como lo dije, y a partir de ese string genera uno nuevo y lo convierte en mayúscula, utilizando esta función. Este string from, esto que está acá, vamos a ver que esto que está aquí es una función específica dentro del módulo string que nos va a permitir a nosotros crear uno nuevo a partir de un str. ¿Pero qué es un str? Bueno, str es otro tipo de datos diferente a string que sirve para manejar también cadenas de caracteres, pero su longitud típicamente es de longitud fija. Entonces, a nivel de ROS vamos a tener string, ¿ok? Como este, y str como este. Más adelante, en algunas de las lecciones, vamos a hacer algún ejemplo donde podamos ver algunas connotaciones. Primero, quisiera un poco explicar todo este tema de manejo de memoria, el heap, el stack y todo este concepto que le acabo de decir, para un poquito ya ver algunos ejemplos concretos de esto y diferenciarlo. Pero como les dije, bueno, continuando también, he agregado aquí una directiva con este numeral que le va a decir al compilador que algunos de estos métodos quizás no se usen para que el compilador no les genere warning. ¿Okay? Entonces esto es lo que se estila para, digamos, hacer esto el código o la compilación un poco más elegante. Fíjense que básicamente lo que hago es esto, imprimo la función, no hace nada, genero un valor y lo imprimo. Y aquí hay algo interesante, porque este valor solicitado lo voy a pasar como parámetro y después imprimo el valor solicitado y el valor por retorno. Y voy a agregar acá, voy a correr este primero y después voy a hacer referencia a esta función que se llama función con parámetro string para que veamos algo interesante que tiene que ver con el manejo de memoria, como les comenté hace unos instantes, y cómo resolverlo. ¿Okay? Recuérdense que yo por acá, si le doy run, pues ya empieza a ejecutarse. ¿Qué pasa si yo le pongo esto acá? Es lo que le decía.
La diferencia del anterior a este es que aquí ya hace un warning, que es el que le comentaba, que lo resuelvo con este del code. Simplemente decirle, tengo esta función acá, ROS al compilador, pero es posible que no se use. Vuelvo a ejecutarlo para ver el resultado que tenemos aquí y vemos que, bueno, no hay nada muy particular de esto. Quiero que veamos esto, ¿no? Voy a descomentar estas líneas y vamos a darnos cuenta de una cosa. Aquí ya hay un error de compilador, ya vamos a ver qué está pasando. Voy a declarar un valor string de tipo string. Bueno, esto lo coloca el mismo compilador por introspección, un tipo de dato implícito en función a la asignación que estoy haciendo. Es que estoy utilizando este tipo string acá y una función que se llama from, que nos va a permitir allí, cuando veamos un poquito paquetes, módulos, vamos a entender un poquito qué significa todo esto que está acá. Esto de los dos puntos, cuando veamos enumerados, cuando vamos a estructuras que se utiliza un punto en vez del doble dos puntos. Pero por ahora simplemente lo que estoy haciendo aquí, un poco para no caer más, irnos al punto focal de esta lección, es que estoy creando un string. Y yo aquí voy a llamar a la función que se llama función con parámetro string. Bueno, como le dije, agarra este valor. Pero ¿por qué me da este error? Aquí me está diciendo, el valor string fue movido o prestado. ¿Pero qué significa eso? O sea, esto no corre, no funciona. Entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque aquí sí funcionó y acá no. Para adelantarles algo, indicarles que, como les dije, el valor string tiene una longitud, es un objeto, una cadena de caracteres dinámica. A ciencia cierta, cuando comienza el programa, no tengo claridad de qué espacio ocupa, cuántos caracteres tiene, etc. Por lo tanto, el ROS, el compilador, le va a dar un tratamiento especial y lo va a almacenar, porque al final todo esto se guarda en memoria, lo que va produciéndose. Se va a manejar un sitio que se llama el heap. Pero aquellos valores que tienen longitud fija, ya sabemos, como por lo menos un entero con signo, por lo menos un U8, sin signo, un U8, ya sabemos que eso tiene 8 bits, es decir, un byte, eso ocupa un byte. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos datos? Eso ya sabemos que se ocupa, y el tratamiento de ROS para estos tipos de datos es un poco distinto. Se almacena en otra estructura que se llama el stack. Entonces, de acuerdo al dinamismo que yo tenga para un dato, se puede almacenar tanto en el stack como se puede manejar como en el heap. Ya vamos a ver un poquito ya las láminas para conceptualizar entonces lo que es el heap, lo que es el stack, cuándo interviene el stack, cuándo interviene el heap y cómo resolver esto. Entonces aquí simplemente vamos a ver que para resolver esto hay que hacer lo que se llama un préstamo. ¿Y cómo indica un préstamo? Pero ¿por qué esto está pasando aquí? Quiere decir que previamente a esta función yo le estoy entregando lo que es la propiedad de este valor que he definido previamente. Ya vamos a ver que por regla solamente puede haber un propietario por un valor o por una variable que se almacena o que está almacenada en la memoria de ROS. Ahora, una vez que está aquí, ya esta referencia, este valor ya pertenece a la función y ya esta variable que se llama valor string ya pierde su propiedad sobre ese valor. Entonces ya por lo tanto, esto es lo que está indicando el compilador. ¿Cómo lo arreglamos? Primero fíjense que esta función recibe un parámetro de tipo string. Aquí ya entonces empieza a jugar lo que es el préstamo. ¿Y cómo le digo yo que esto recibe un préstamo de algo? Con el ampersand. Pero como esto recibe un préstamo de algo, quiere decir que el valor que yo le voy a guardar, que yo voy a pasarle a esa función, es un valor prestado. Y ese valor prestado también se indica con el ampersand. Como ustedes ven, ya desaparece el error, pero es que lo que estoy diciendo es, yo le voy a pasar a la función con parámetro string
la referencia, y es un concepto que también vamos a formalizar más adelante, a una variable, al contenido de la variable valor string, es decir, el valor demostración. La referencia a este valor demostración es lo que estoy pasando para acá. Y esa referencia es la que estoy, en este caso, asignándole a la función para que él después la pueda trabajar a conveniencia. Otro punto importante dentro de lo que hemos hablado es que este concepto se llama préstamo y el concepto de propiedad también está involucrado. Aquí el valor string es el propietario de este valor y aquí yo estoy haciendo un préstamo a la función de ese valor, es decir, indicándole la referencia. ¿Y cómo indico la referencia? Con el ampersand. Pero yo tengo que formalizar dentro de la función que esa función no recibe un valor per se, sino que recibe un préstamo de un valor que se encuentra en algún sitio, en alguna posición de memoria. Yo creo que cuando veamos las láminas, vamos a ver un poquito más en detalle cómo se ve esto gráficamente, pero de ciencia cierta lo que estamos visualizando acá es que es un concepto un poco distinto a los lenguajes de alto nivel que venimos manejando, donde y eso tiene que ver como Ross no maneja un recolector de basura. El programador es responsable a través del uso de estos conceptos de que los valores se estén asignando correctamente, de que no queden valores, referencias perdidas dentro del programa, y es una forma de garantizar de que el control del dato sea definido, esté bajo el ámbito del programador. Entonces con esto ya visualizamos el ejemplo de función y nos dio pie para ir a estos conceptos tan importantes del manejo de memoria. Continuando con esta lección 3, nos toca ahora refrescar o mirar dos conceptos que para Ross son muy importantes. Uno es lo que significa el stack y el otro es el heap. Ambos conceptos también se utilizan a varios lenguajes de computación, de programación, y digamos es un concepto estándar, pero es importante un poco refrescarlo y entender cómo a través de unos ejemplos visuales, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando yo ejecuto un programa, de qué manera trabaja el stack y el heap. Esto también tiene que ver con unos conceptos que vienen más adelante, que es el propietario de un dato o el préstamo de ese dato a otra variable. También tiene que ver con algo que se llama el ámbito, ¿no? O sea, cuando yo defino una variable, cuando yo creo una variable, ¿qué tiempo de vida tiene esa variable en el marco de una ejecución de un proyecto en Rust? Comencemos entonces. Definamos stack. Stack es una estructura dinámica de datos que almacena la información sobre las subrutinas activas en un programa en ejecución. Cada vez que usted ejecuta una función, algún tipo de estructura esta que en este caso hemos visto funciones, los datos de esa subrutina se almacenan en el stack. Pero me refiero a que en esa rutina pueden haber datos de longitud fija o datos de longitud variable. ¿Por qué hablo de esta connotación? Porque cuando hacemos una llamada a una función, un bloque en el tope de la pila es reservado para guardar las variables locales de esa función, de tal manera que mientras ella esté en ejecución se garantizan todos los recursos necesarios para que esta funcione correctamente. Ahora, cuando la función termina de ejecutarse, todos esos recursos son liberados del stack. De hecho, por eso es que el stack funciona bajo un esquema LIFO, Last In, First Out. Ya vamos a ver un poquito gráficamente cómo lo ven. Un poquito viendo lo que significa. En ese stack también primero, la ejecución a nivel del stack es muy rápida. Está diseñado para que todo el acceso a los datos, a lo que está guardado allí sea bastante rápido en concreto, ¿no? Pero es importante decir que como allí se va guardando el estado de ejecución
de la subrutina, si esa rutina llama a otra, si esa rutina sub llama a otra. Toda esta información, ese nivel de ejecución que va ocurriendo, todos esos datos que se van produciendo se van almacenando en el stack. Pero hay variables que tienen longitud fija y longitud variable. Como está diseñado el stack para ser muy rápido, claro, la idea es predecir el acceso a un dato que esté allí. Cuando un dato tiene longitud fija, es muy fácil predecir porque siempre va a ocupar un espacio. El tema pasa cuando una variable es de longitud variable, por ejemplo un string que crezca, que tú que se le vaya agregando nuevas cadenas, se le concatene con otra. Entonces, en ese caso, entra en juego el heap. Y es que en el stack se guarda, es una referencia a los datos, estos datos que en ciencia cierta en principio no sabemos cuál es el alcance, cuál es el nivel, la longitud que va a tener. Y entonces se guarda una referencia a un sitio en el heap. Por eso hay una diferencia cuando les hablaba no hace unos instantes de lo que son datos de longitud fija y datos de longitud variable. Los datos de longitud fija son los datos primitivos que ya vimos que esos datos ya el compilador entiende qué alcance tiene, qué espacio ocupa. Entonces veamos un ejemplo. Aquí está el programa, esta es nuestra función main. Fíjense que hay una declaración de una variable con el valor 42 y hay una llamada a una función que se llama for. Esto que está aquí es un ejemplo que está tomado del libro de Ross, que está publicado en internet en la comunidad. Fíjense que incluso dentro de esa función que se llama for, hay dos variables, una y y una z. Si ustedes ven también, estos todos son de longitud fija, son tipos de datos primitivos. Veámoslo cómo se ve esto. Paso 1, declarar la variable. Ya aquí en el stack, y aquí se va comportando, ustedes ven que hay una dirección C donde se almacena el valor de la variable X. Cuando entra en ejecución la función for, fíjense que en el stack se reserva un espacio para las dos, una dirección 1 y una dirección 2, para las variables definidas en esa función que se llama y y z. Pero cuando ella termina de ejecutarse, fíjense que automáticamente el programero se encarga de liberar los recursos que se le asignaron a esa función. Es decir, todo lo que estaba allí interno desaparece. Aquí vemos un manejo eficiente de memoria para solamente tener lo que necesitamos en ese stack. Y en ese stack recuerden que podemos tener datos de longitud fija y datos de longitud variable. En el caso, los datos de longitud variable no están en el stack, sino que en el stack lo que tenemos es una referencia a una posición de memoria que está en el heap. Veamos otro ejemplo un poquito más complejo. Si ustedes ven el main, llamo otra variable x, igual lo asigno al valor 42. Hay una función que se llama bold, donde hay unas variables que se declaran y desde esa variable bold también se llama a otra función que se llama italic, que también tenemos otra variable. Este ejercicio lo que persigue es ver cómo en la ejecución de un programa en ROS, cómo se va trabajando en sincronía con el stack. Al principio, lo primero que hace el compilador es darnos, en el ambiente de ejecución de ROS, la dirección 0, ya está la variable 42 con el valor 42. Al yo activar la función, fíjense que yo tengo tres variables, A, B y C, y la primera que yo coloco en la dirección 1 es en el orden que va ocurriendo. Fíjense, A tiene valor 5, B tiene valor 100 y C tiene valor 1. Cuando desde aquí se llama italic, fíjense que, y es lo que pasa en 3, vamos a ver que incluye en ese stack una dirección 4 con la variable, donde está el valor de la variable y ya en este punto, fíjense que cuando ya sale de italic, que es lo que pasa en 4, se libera todos los recursos que se le asignaron a italic, en este caso la asignación I6, ahí con valor 6, y fíjense que el stack ya elimina esa posición. Y ya cuando llega y se termina de ejecutar bold, también se liberan los recursos asignados a esa variable. Entonces, como ustedes ven, el último que entra es el primero, cuando ya es el primero que sale cuando ya van terminando las ejecuciones. Veamos un poquito al heap.
Es una estructura dinámica de datos utilizada ya un poquito, ya viendo cómo funciona el stack y ver cómo, primero que es un área de muy rápida velocidad para acceso, donde se predice dónde están los datos sobre los cálculos de unas posiciones fijas en el caso de las variables que tienen longitud fija y que pueden también tener almacenado o tienen almacenado las referencias a el heap de una variable de longitud variable. Vamos a encontrarnos también que el heap es una estructura dinámica de datos utilizada para almacenar datos en ejecución. A diferencia de stack, que solamente almacena las variables declaradas en los bloques previos a su ejecución, el heap permite reservar memoria dinámicamente. Entonces aquí vemos lo que les decía. Cuando ocurre una necesidad de incluir o de modificar una variable que está en el heap, va cambiando a lo largo de la ejecución del tiempo. Entonces eso pasa con las variables globales, ¿verdad? El heap contiene esos valores y allí es donde se producen los cambios, ¿no? Hay formas también de expresar en ROS para estos tipos de datos, digamos, primarios o primitivos, un tipo de dato que se llama box. Box lo que hace es, yo especifico explícitamente a ROS que esas variables se van a guardar también en el heap. Por ejemplo, un vector, un arreglo dinámico que vamos a ver en la siguiente lección, porque tenemos los arreglos que vimos que tienen longitud fija y tenemos los vectores que se parecen a un arreglo pero tienen longitud variable. En el caso del vector se almacena también en el heap. Un ejemplo, fíjense, aquí tengo una variable X y una variable Y. Fíjense que la primera ejecución, un poco viendo esto, lo que les decía, este box especifica ROS que esto se va a guardar en el heap, pero hay otras estructuras que nosotros no lo especificamos, pero como les dije, el vector, el hashmap, los strings, se almacenan también en el heap. Pero con esto yo lo hago explícito al programador para el caso de los datos primitivos. Si ustedes ven, la primera instrucción que es la X, que es la que está aquí, en la dirección 0, hace a una referencia a algo. Fíjense, aquí está. A una posición en el heap que es esta que está acá. Fíjense que aquí no se guarda el valor, sino una referencia al heap. Y es en el heap donde se encuentra el valor almacenado. Entonces, un poco para que vean cómo funciona el stack, cómo funciona el heap y cómo las variables primitivas por defecto se guardan en el stack porque tienen una longitud fija, a menos que utilice un tipo de dato llamado box, donde los datos primitivos en el marco de un box se almacenan en el heap. Por ejemplo, en el caso de este valor que está aquí, que es el valor 5. Importante saber, este algoritmo, fíjense que cuando yo trabajo, declaro una variable que se va a guardar en el heap, el programador no define dónde se almacena. Hay un algoritmo detrás de esto que gestiona de manera muy eficiente todo este tema. En el caso de ROS utiliza un gestor de memoria llamado Gemalog. Ya teniendo claro los conceptos de stack y heap, y dando por sentado que el stack es como donde va la traza de ejecución, donde se reservan variables locales con longitudes definidas, estándares, y viendo el heap como un espacio muy rápido, el stack, viendo el heap como un espacio de memoria donde yo puedo acceder a alguna posición y hay guardado algo, también dejando por sentado que el heap puede ser accedido desde cualquiera de las estructuras de ejecución, funciones, traits que definamos en nuestros programas, podemos entrar al concepto de ámbito, propietario y préstamo. Vamos a empezar primero con el ámbito, lo que en la literatura llaman scope, y vamos a definirlo, vamos a entender lo que es el alcance de una variable dentro de ROS. Viendo ese ámbito es donde
eso que definimos, ¿qué ciclo de vida tiene? ¿Cuál es su vida? ¿En qué tiempo se mantiene activo? Primero, importante entender que un bloque, en el caso de una colección de sentencias encerradas en doble llave. Las funciones, por supuesto, también son bloques porque tienen doble llave, pero yo puedo definir bloques de ejecución como este que está acá, donde tengo dos llaves y dentro de esa llave tengo un bloque que tiene una funcionalidad particular. Veamos un poco esto. Yo aquí defino una variable X, una variable Y. Y fíjense que esta instrucción no hay problema porque dentro de este ámbito donde tengo el print line, ahí está la Y y está la X. Pero cuando termina esta ejecución, viendo un poquito el cuadro anterior, cuando se terminaba una función, se liberaba todos los recursos asignados a ella, pasa muy similar con los bloques de ejecución como este. Ya al terminar esto, todo lo definido para este bloque debe liberarse. En este caso también va Y. Por eso es que cuando yo, fuera de este bloque de ejecución, trato de instanciar o verificar el valor de Y, hasta ver este print ln, entonces esto no trabajará porque está fuera de scope. Un poquito también viendo un ejemplo que tiene que ver con ámbito. Quiero que vean que aquí yo defino una variable X, le imprimo, fíjense que aquí imprimo el 8, pero digamos reasigno o redefino, fíjense que tiene un LED acá, aquí tiene un LED, aquí es una declaración de una variable nueva aquí, pero para este ámbito. Entonces, este ámbito que está acá encerrado, esa variable X es privada de esto. Esto es solamente, tiene su vida acá, está definida como el valor 12, pero cuando lo imprimo, entonces se imprime, digamos, la etiqueta, el valor 12. Al salir de ese bloque de ejecución, vuelvo a imprimir X, pero ya es el X que está externo, porque ya al cerrar este bloque de ejecución, esta X interna que definimos con el valor 12, ya termina su tiempo de vida y ahora reactiva. Recuerden cuando ahora voy reactivando la ejecución en ese stack, ya se activa de nuevo al salir de este ámbito que está acá, el entorno, las variables que están definidas en el que lo llamó, en este caso el más externo, y esa variable X que está aquí sí tiene el valor 8. Que es lo que estamos definiendo acá. Yo puedo entonces redefinir de nuevo la variable X acá, de afuera, y entonces establezco el valor 42. Veamos el concepto de propietario. Y aquí ya vamos a ir integrando. Recuérdense que cuando vimos el proyecto de funciones y se nos presentó un error con aquella función donde decíamos que yo no era el propietario, que el propietario de ese fue movido, ¿se acuerdan? Hace un instante. Ahora ya vamos a ver el concepto de propietario un poco para entender con más detalle qué fue lo que pasó y cómo lo resolví. Entonces, cuando hablamos de propietario en Rust, nos referimos cuando una variable es propietaria de un recurso en un ámbito determinado. Se dice en ese caso que esa variable es dueña de ese recurso. Cuando una variable ya está fuera del ámbito, o sea, ya termina la ejecución de ese ámbito, se libera el recurso y pierde la propiedad de este. A menos que hagamos una estrategia que se llama préstamo o referencia, y lo hacemos a través de una referencia que es el Asperson que vimos en ese caso para resolverlo cuando ya nos fuimos al código fuente. Si ustedes ven, en este caso tengo una variable X que definí como un string. Recuérdense que esto que está aquí es una variable que se encuentra definida ya en este instante. X se encuentra en una posición de memoria determinada del heap. Y yo ahora le digo que Y es igual a X. Esto es muy importante porque ahora el nuevo propietario
del valor de X, es decir, try, ahora se le asigna a Y. Entonces, Ross tiene por regla que el propietario de una posición de memoria es de una sola variable. Entonces, en este caso, la propiedad de X se le asigna a Y. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo ahora a esa variable X trato de usarla? Ya quedó inhabilitada. Ya ella perdió su valor, perdió su vigencia, porque fue reasignada o movida su valor, su contenido, a la variable Y. Esto que está aquí entonces es un error, que es muy similar a lo que nos pasó cuando hacíamos referencia a la función. Viéndolo un poco más en detalle. Si ustedes ven acá, yo tengo esta función que se llama préstamo con error, donde yo le paso a esa función, este sí es el vivo ejemplo de lo que vimos en el ejercicio pasado, donde lo resolvimos usando una notación de referencia, ya lo vamos a ver. Se van a dar cuenta que el valor, tengo una variable de valor, pero ya yo se la paso a esta función. Esto que está aquí, ya el nuevo propietario de valor, o de lo que contiene valor, que esta que se llama, esto es un mensaje, ahora va a ser dentro de, o sea, ya queda asignado a este atributo valor dentro de la función. Ya ese es su nuevo ámbito. Entonces, cuando intentamos volver a imprimirlo, entonces esto nos da un error. Y va el mismo error. El mismo error es de que este valor ha sido movido de dueño. El nuevo dueño ya no es la variable de valor, sino al momento de colocarlo dentro de ese parámetro de esa función ahora es propietaria de eso. Pero como esta función tiene un tiempo de vida y esa función al terminar su ejecución todos los recursos son liberados, entonces el valor va a estar en un valor indeterminado. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a utilizar una notación vamos a utilizar un concepto que es el concepto de préstamo. El dueño de una variable presta el contenido de esa variable a otra variable, a un ambiente de ejecución, a una función, a otro ámbito de ejecución, perdón, o a una función, y yo tengo que especificárselo al compilador. Eso lo hago a través de una notación de referencia que utilizando el ampersand. En este caso, estamos hablando de un préstamo cuando yo utilizo una referencia para pasarlo, para asignárselo, voy a prestar el contenido a otra variable. Entonces, fíjense cómo lo resuelvo. El ejemplo anterior que nos daba un error. Ahora, fíjense que ahora a esa función cal, es la misma que vimos la vez pasada, es el mismo entorno de la misma instancia o mismo problema, yo le coloco el asperson adelante y quiere decir que yo te voy a prestar a esta función cal la variable, es el contenido de la variable S. Entonces ya él recibe a través, fíjense que la definición del parámetro en la función, debo especificárselo porque la función, como lo hemos visto, no recibe, sino hemos dicho que está el nombre de la variable, dos puntos y el tipo. Pero aquí el asperson indica que yo estoy recibiendo, por supuesto, un valor de tipo, pero su referencia. He recibido un préstamo. Y si ustedes ven esa función, devuelve un valor de tipo usize, un número, y simplemente lo que hago es s.len. Si ustedes ven, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque con esta simple notación y ese problema de préstamo, eso tiene que ver con las reglas de manejo de memoria de ROS, para evitar complicaciones dentro del manejo de memoria y que tú como programador, basándose en esa regla, garantices un código limpio, un código estable. Entonces se establecen este tipo de estrategias. Aquí otro concepto también muy llamativo, que son algo que se llaman referencias mutables. Recuérdense que cuando yo paso
cuando yo defino una variable en ROS, por defecto son invariables, son inmutables. Yo colocándole un mut delante de la variable, ya indico que esa variable puede cambiar. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un préstamo? Un préstamo por default, por defecto, el préstamo es inmutable si simplemente lo hago con el asperson. Pero si yo necesito que ese préstamo sea mutable, es decir, cambie al hacer el préstamo, esa variable cambie dentro de ese ámbito de ejecución, ya sea función o un bloque anónimo como este que está acá, entonces yo utilizo el asperson mut. Entonces, si ustedes ven, yo definí aquí una variable mutable x igual 5, pero si ustedes ven, yo voy a asignarle, voy a crear una variable y y voy a asignar una referencia mutable, es decir, una referencia que puede cambiar, yo la puedo cambiar a esa variable y. Pero esto es muy interesante porque aquí estoy utilizando otro elemento importantísimo, que es el asterisco. Recuérdense que este que está aquí es una referencia, es indica una dirección, una posición de memoria en el heap. El asterisco nos dice, ok, ya tienes la referencia, ok, pero necesitamos que tú modifiques, ese es el contenido que está allí. Entonces, por eso utilizo el asterisco. Ese asterisco, anterior al nombre de la variable, lo que indica es, trabaja con el contenido de. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, modifica el contenido de y sumándole 1. Y fíjense que después, al yo imprimir el valor de x, como fue mutable y cambió dentro de ese entorno de ejecución, cosa que no pasó en este ejercicio que vimos acá, donde fíjense que dentro del entorno de ejecución se creó una variable con el mismo nombre. A diferencia, estoy utilizando la misma referencia a la variable dentro de ese entorno, dentro de ese ámbito anónimo, está indicado, como les comenté, entre llaves, y después imprime el valor cambiado en esta última instrucción. Si ustedes ven, vamos a ver un ejemplo con ese mismo string, un ejemplo que yo defino una variable string de tipo mutable y se lo voy a pasar a una función para que dentro de esa función ese valor que estoy pasando como parámetro, que es un préstamo, recuerden, estoy prestando una referencia que cambia, una referencia que puede cambiar. Eso es lo que en el lenguaje de programación nos llamábamos parámetros por referencia. Entonces, ese es un parámetro por referencia, se usaba mucho en el caso de Pascal y estos lenguajes. Parámetro por referencia, es decir, que cambia dentro de la función. Entonces, si ustedes ven, defino mi variable mutable s, una variable string, con el modificador mut después del let, y cuando yo le voy a prestar al método, o a la función, perdón, modificar string, una referencia mutable, es una referencia que puede cambiar dentro de este elemento. Fíjense que al modificar string, yo estoy trabajando con un elemento que está en un sitio del heap. Se lo presto en este caso a la función, y dentro de la función él cambia. Cuando termina de ejecutarse la función, estoy trabajando siempre con la misma posición o referencia de memoria, y al verlo acá, en esta última línea, vamos a ver los cambios que debería decir ROS en español. De todos modos, al terminar un poco de esta parte teórica, vamos a realizar un recorrido por diversos ejercicios para ver cómo es este tema de las referencias, cómo es el tema de las referencias mutables, y ver un poco en práctica todo esto, qué efectos tiene todo esto que estamos revisando. Algunas reglas importantes que las vamos también a ver en la práctica con respecto a lo que es la referencia y el préstamo. Lo primero, cualquier préstamo no debe durar un ámbito no mayor que el del propietario. Es decir, si el propietario desaparece, el préstamo también. Es lo que nos está diciendo acá. Segundo, puede tener uno de estos u otro de estos dos tipos de préstamos, pero no ambos al mismo tiempo.
Al mismo tiempo no debemos tener, siempre debemos tener una referencia mutable. Vamos a ver un ejemplo como yo defino una función y esa función recibe dos parámetros mutables y yo le paso dos referencias mutables usando la misma variable. El mismo ROS me dice que eso no está permitido. Y al mismo tiempo, o sea, pueden pasar cualquiera de estas dos cosas, pero no ambas al mismo tiempo. Es lo que nos está diciendo. Puede haber incluso una o más referencias a un recurso. Eso también es permitido. Para visualizar todo esto que hemos visto en la teoría, en las últimas láminas de la presentación, mi intención ahora es un poco repasar el ejercicio inicial, cómo se resolvió y ver un ejemplo donde paso algún préstamo utilizando una referencia mutable. Recuérdense que las referencias mutables nos referimos a aquel tipo de préstamo que yo entrego, por ejemplo, a una función, y dentro de esa función ese valor cambia y pues como ese valor se encuentra disponible para todos a través del heap, pues fuera de la ejecución de esa función, ese parámetro se le ve algún cambio. Entonces, yo he creado un poco para repasando el ejemplo anterior de esta función con parámetro string. Recuérdense que viendo lo que vimos esa vez, esta directiva la coloco cuando en algún momento de mi programa esa función que he definido no se usa. Cuando la función que creo no se usa realmente, para que el compilador no me genere advertencia y yo como programador estoy consciente de que esa función se encuentra allí pero está sin uso. Entonces fíjense, esta función con parámetro string recibe un préstamo a través de esta referencia a la variable que se llama p, y esa p extraigo el valor str. Recuerden que no es lo mismo un string con un str. Un str es la cadena como tal, el conjunto de caracteres que están allí y están ubicados en una locación específica. Genero un nuevo string a través de él y lo coloco todo en mayúscula. Aquí hay una segunda función donde paso una referencia mutable. Esto fue lo que, discúlpeme, antes de continuar con este string 2, esto fue lo que vimos la vez pasada y que pudimos arreglar a través del manejo de el préstamo generando una referencia. Ahora viendo la referencia mutable, un poco viendo el ejercicio que revisamos en la lámina, aquí donde les comento que les paso una referencia a un string, pero con permisología, con capacidad de cambio. Y es lo que yo estoy haciendo acá. Esa variable p dentro de la función, yo le concateno a través de esta función que se llama pushStr un nuevo string, una nueva cadena de caracteres, y luego que hago ese push allí, genero un nuevo string con este comando que estaba similar al del string 1 y lo subo a mayúscula. Una tercera función que utilizando box. Aquí estoy utilizando un box. Recuerden que box es una estructura, un tipo de objeto disponible en ROS para que usted pueda explícitamente decirle a ROS que ese valor, siendo un dato primitivo, se almacene, o cualquier tipo de dato, por supuesto, pero también los primitivos, se almacena en el heap. Veamos que esta función devuelve un tipo de dato primitivo de tipo U64. Aquí hay algo interesante, que es que yo le paso ese box, pero yo quiero, esto es como su nombre dice, una caja. Dentro de esa caja está el dato como tal. Yo para obtener el dato, esto es lo que estoy usando, lo que está dentro. Y básicamente lo que hago en este caso es utilizar un método de allí, de ese elemento, de ese elemento P de tipo box, que se llama asref, que lo que hace es darle la dirección donde se encuentra ese dato. Pero como me interesa es trabajar con el contenido que hay allí, ya que me interesa modificar directamente el valor directamente a través de mi código
el valor que se encuentra en esa posición de memoria, yo utilizo el asterisco. El asterisco simplemente hace la referencia al valor ubicado en una referencia de memoria especificada. Fíjense que simplemente le hago por 2, agrego este piso implicando que este es un tipo de dato U64, ¿verdad? Y lo retorno. Recuerden que este es un retorno implícito. Si yo le coloco lo que se llama un retorno anticipado, puedo colocar la palabra return. ¿Ok? Viendo estas tres cosas, vamos a ver cómo se ejecutan. Esto ya lo habíamos visto, la parte de una referencia inmutable. Después hago el ejercicio con la referencia mutable. Fíjense que es interesante porque valor string 2 lo declaro como mutable, lo que les decía. Se le asigna una cadena y llamo a la función utilizando un préstamo, una referencia mutable. Y después vamos a ver que en ambos casos, valor string 2, que es el que yo pasé como parámetro, dentro de la función cambia y voy a ver el cambio acá. Y después el valor ya de retorno establecido. Igual pasa con box. Yo le paso, fíjense como yo instancio un box se instancia con la palabra box, doble 2 puntos, el tipo de dato y una función que se llama new, con que yo instancio, genero una nueva referencia a un tipo de dato box. Y lo almaceno en una variable, fíjense que esto es mutable, y si puede cambiar. Y cuando llamo a la función con parámetro box, fíjense que el parámetro de la definición es que él recibe una referencia mutable, y por eso es que yo lo especifico de esta forma al llamar. Cuando yo continúo con vamos a ver el valor solicitado en box y el nuevo, el resultado, digamos, de esa operación que ocurre en esa función con parámetro box. Interesante, a pesar de que yo lo paso como mutable, él no cambia internamente, simplemente estoy tomando el valor. Simplemente esto a nivel pedagógico para que vean que estos parámetros pueden, pero yo pudiera hacer algún cambio interno dentro de la función para ese tipo de para ese valor de tipo box y no debería haber problema porque es una referencia mutable. ¿Ok? Recuerden que yo aquí dentro del entorno Visual Studio Code completamente configurado con ROS Analyzer, previamente también tengo que haber instalado debo haber hecho la instalación de todo el empaquetado de la comunidad a nivel de compilador ROS, que incluye ROS, Cargo y una serie de utilitarios para trabajar con el lenguaje. Ya yo puedo ejecutar en este entorno simplemente dándole a run. Fíjense que él hace toda la compilación. Esto es lo que quería que vieran. Fíjense que en el caso de box, que es esto que está acá, él no cambió internamente, tomé el valor y lo multipliqué por 2. En el caso anterior, fíjense que la cadena de string, esta cadena que estoy utilizando en string 2, cambió dentro del procedimiento y en el primero se ve el cambio, y lo imprimí en minúscula porque en ningún momento yo coloqué todo esto en mayúscula. El que está en mayúscula es nuevo valor 2, que es resultado de la ejecución de función con parámetro string 2. Entonces vemos un poco esa connotación en el uso de referencias y referencias mutables, que es un concepto importante para manejar todo el proceso de préstamo, recordándose ante todo que para el caso de ROS es muy importante el concepto de propietario. El concepto del propietario es uno solo del dato, del recurso que está referenciado por esa variable y que puede ser prestado a otro. No puede haber dos propietarios de un mismo recurso. Ahora vamos a ver otro ejemplo que incluye, por un lado, el manejo de closure. Recuerden que los closure es una forma abreviada de construir funciones con una notación muy particular y que en esencia permite garantizar la programación funcional en ROS. Adicionalmente, quiero también mostrarles en este ejemplo comprobar esas reglas que habíamos hablado en un principio, en la última lámina, que tiene que ver con que no pueden haber más dos instancias
mutables o referencias mutables en un contexto de ejecución determinado. Y quiero que lo veamos y lo comprobemos. ¿Okay? Veamos un poquito la parte de los closures. Aquí tenemos un ejemplo que se llama suma. Fíjense que lo interesante de acá es que esto va a esta función está definida de esta forma. Este lleva un parámetro, fíjense que es una referencia mutable a un tipo de dato i64, es decir, un entero con signo de 64 bits y se va a llamar X. Entonces ese closure va a devolver a su vez un tipo de valor i64 y fíjense lo interesante. Yo quiero que internamente se modifique, por eso que se pasó mutable, y que a su vez se devuelva el valor. O sea, por un lado X va a modificarse, pero por el otro el valor último de X también se va a devolver a nivel del closure. Si ustedes ven acá, algo interesante es el asterisco. Cuando yo paso esta referencia mutable, recuérdense que esto es una dirección a una posición de memoria donde está un valor de una posición de memoria donde está un valor. Pero el contenido o el valor como tal, el contenido de esa variable se referencia con el asterisco sobre una dirección. El asterisco se aplica a una referencia, a una ubicación específica de memoria. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta expresión? El contenido de X es igual al contenido de X por 2. Y devuélvame, como yo devuelvo un i64, un valor concreto, devuélvame el contenido actual de X. Entonces este closure me sirve para un poco ver todo este tema de las referencias mutables y cómo acceder al contenido de esa referencia y trabajar con el contenido como tal. Aquí está representado un ejemplo anterior que tenía que ver con agregar un valor a un string y devolverlo. Eso lo hicimos con la diferencia del ejemplo anterior que se convertía todo a mayúscula, pero en esencia es lo mismo. En este closure vemos que igual tengo un nombre, parece que esto como va a ser con que yo voy a referenciar esta funcionalidad, igual pasa en el anterior, y va a recibir un parámetro que es una referencia a un string, y va a devolver un valor string. Como ustedes ven, lo primero que hago es crear un string. Fíjense que dentro del closure de tipo mutable sí va a cambiar, se va a llamar Y sobre la base del contenido de X y lo construimos de esta forma, y después a esa nueva variable Y que puede cambiar dentro de ese contexto, yo le agrego un valor. Ese valor pues se le va a agregar valor agregado y después lo retorno con este Y que está acá. ¿Qué pasa si yo no le coloco el valor mutable y estoy modificándolo? Evidentemente esto va a dar un error porque no es mutable. Entonces son cosas que ya el compilador de ROS te ayuda mucho a entender sobre la base de las reglas que tiene, dónde te encuentras un problema y cómo resolverlo. Incluso la documentación está bastante completa con algunos ejemplos y todo este tema. De hecho, si ustedes lo ven acá, voy a repetir el error. Si ustedes lo ven, aquí vemos el error, se le hace clic y aquí están incluso algunos ejemplos y todo este tema sobre de la situación que está pasando y cómo revisarlo, pues cómo resolverlo con algunas ideas. Voluntad mutable. Fíjense que aquí, bueno, es básicamente lo mismo, define una variable, llamo ese closure sum con la variable y bueno, aquí no estoy referenciando este que se llama closure string, pero bueno, es lo mismo. Fíjense que yo declaro una variable y llamo al closure el nombre con que lo nombré la funcionalidad con este igual, ¿ves? Antes del igual. Y le paso una referencia a una variable mutable. A continuación está la situación de la regla, ya para finalizar este ejemplo y ya pues pasar a la parte final de la lección, que consiste en dar un resumen y
dar algunas conclusiones generales sobre lo que hemos visto, nos podemos dar cuenta que aquí hay un error. Fíjense, estoy mandando dos variables mutables, lo que les decía, dos referencias mutables en un contexto de ejecución. Esto es lo que no se permite. Si yo quiero que esto funcione, pues podemos crear una nueva variable, llamémoslo base string 2, y hagamos la referencia. Fíjense que ya se elimina el error. Son variables distintas, a pesar de que tienen el mismo valor, son de referencias mutables distintas y se puede ejecutar. Recuerden que para ejecutar esto, pues le doy el comando run dentro del mismo contexto y bueno, aquí está la concatenación, está el resultado de la ejecución, que aquí está a nivel de consola. Para finalizar esta lección número 3, quisiera dar un resumen sobre los aspectos que hemos cubierto y pues ya dejar todo sentado para la próxima sesión, que tendrá que ver ya con elementos, ya entendiendo el manejo de memoria, entendiendo un poco cómo se hace todo este proceso de paso de parámetros, nivel de funciones. Podemos ya ir viendo cosas como vectores, como los hashmap, como el manejo de errores, como las estructuras, que son elementos, los traits, que son elementos muy poderosos dentro del lenguaje, que nos va a permitir ya, con ese conocimiento, ir construyendo funcionalidades mucho más adaptadas a la realidad. Porque básicamente las cosas que hemos visto acá simplemente tienen que ver con aspectos pedagógicos que referencian situaciones que quizás no se presentarán en un aplicativo tradicional, pero que nos permite comprobar el funcionamiento de los elementos de sintaxis que tiene el lenguaje. Entonces en esta parte vimos lo que son funciones y closure como la forma de estructurar el código que vamos produciendo para hacerlo más legible, para hacerlo más mantenible, y que vemos que los closure es una forma abreviada de construir funciones dentro de los programas ROS, que no son nuevos, no, pero se utilizan en varios lenguajes, y que debemos tener especial cuidado cuando esas funciones reciben parámetros que pueden ser parámetros por valor o por referencia. En este caso, recuérdense que vimos el concepto, completando esto, el concepto de stack y heap como la conceptualización de cómo se almacenan las distintas variables que se van produciendo en un programa y cómo eso tiene que ver con el concepto de ownership, ámbito y préstamo. Entonces las funciones pues utilizan mucho estos conceptos, sobre todo el préstamo, porque es la forma en que yo le paso parámetros a una función y es la forma en que esos parámetros después pueden ser usados después de la ejecución. Esos valores pueden ser usados después de la ejecución de una función. Importante también hacer la aclaratoria en stack y heap como dos estructuras claves dentro de ROS y de múltiples lenguajes de programación. No es único de ROS, utilizan todos los lenguajes. Pero importante sí comentar que el manejo, en nuestro caso como programadores, debemos tener mucho cuidado a todo este manejo, teniendo especial énfasis en lo que significa una variable mutable, lo que significa el préstamo de una variable y cómo esos préstamos se hacen a través del el concepto de referencia, donde tenemos unos caracteres especiales como el asperson, y si quiero también puedo lo que se llama desreferenciar, que significa como yo lo que apunta una variable de memoria, una dirección de memoria, cómo yo obtengo el valor donde está esa dirección de memoria, que es el asterisco. Eso también lo vimos y constituyen elementos muy importantes que nos sirven para hacer nuestros programas en ROS. Aquí vamos a ver muchas similaridades con C, pero debido a las reglas que establece ROS para el manejo de todos estos temas del préstamo de variables, ese aspecto de punteros perdidos y todo este tema, pues ya viene siendo cosa del pasado. Bueno, agradeciéndole al Tesoro de Polkadot por la oportunidad, el apoyo que nos han dado para construir toda esta serie de lecciones que forman parte del curso introductorio a ROS.
y despedirnos entonces para la lección número 4.